Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Pasaporte Arquitectónico, donde exploraremos lo mejor de la arquitectura mundial. Hoy vamos a hacer un recorrido por los años 1989 y 1993 del Premio Pritzker, destacando a 4 de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Empecemos con Frank Gehry. Frank Gehry siempre ha visto la arquitectura como una forma de arte. Este enfoque lo ha llevado a crear obras que no solo desafían las normas, sino que también provocan emoción y reflexión. El Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles es un claro ejemplo de esto. Gehry lo considera su primer gran proyecto en su ciudad natal. Su relación con la música y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles es profunda, ya que había trabajado anteriormente en mejorar la acústica del famoso Hollywood Bowl y diseñó varios anfiteatros, incluyendo el Concord en el norte de California y el Meriwether Post de Maryland, mucho antes en su carrera. La capacidad de Gehry para transformar espacios no se limita a la música. Cuando el Museo de Arte Contemporáneo le encargó convertir un antiguo almacén en su espacio de exposición temporal, Gehry creó el Temporary Contemporary en 1983, una obra que recibió elogios unánimes y que sigue siendo utilizada hoy en día. Otro ejemplo brillante es su remodelación de un almacén de hielo en Santa Mónica, convirtiéndolo en un dinámico complejo que combina un museo de arte, comercio minorista y oficinas. La influencia de Gehry proviene más de artistas que de arquitectos, una revelación que sorprende a muchos. Entre sus ídolos se encuentra el escultor Constantin Brancusi, cuyas obras fluidas y orgánicas han inspirado las líneas curvas y retorcidas que caracterizan algunas de sus obras más icónicas. Aunque también respeta a figuras como Alvar Aalto y Philip Johnson, es la fusión de arquitectura y escultura lo que define su estilo único que personalmente he podido ver con mis propios ojos. Nacido en Canadá en 1929, Gehry se naturalizó estadounidense y comenzó su carrera en Los Ángeles después de graduarse en la Universidad del Sur de California en 1954. Un breve paso por el ejército y estudios en Harvard en planificación urbana lo llevaron de regreso a Los Ángeles, donde finalmente estableció su propia firma en 1962, después de una temporada en París. Durante ese tiempo en Europa se sumergió en la arquitectura de Le Corbusier y en las iglesias románicas francesas, lo que deja una marca indeleble en su visión arquitectónica. Una curiosa anécdota sobre Gehry es su relación de amor-odio con las mallas de alambre. Aunque inicialmente las despreciaba, terminó incorporándolas en sus diseños, como en el Museo Marino Cabrillo de 1979, donde usó mallas de alambre para entrelazar los edificios del complejo. Otro proyecto destacado es Santa Monica Place, un centro comercial donde una cortina de malla metálica cubre una pared de 300 pies de largo, formando el nombre del lugar. Gehry es conocido por su enfoque en lo inconcluso, utilizando materiales duros y formas geométricas simples que, aunque parecen caóticas, están cuidadosamente controladas. Su trabajo refleja una danza constante entre la arquitectura y el arte, sin perder nunca de vista su función principal. Entre sus proyectos más fascinantes está la oficina de Chiat Day en Venice, California. Este edificio de 3 pisos se destaca por su entrada a través de un par de binoculares gigantes de 45 pies de alto. Y en 1983 Gehry enfrentó el desafío de diseñar una casa de huéspedes para una obra de Philip Johnson en Minnesota, logrando un éxito rotundo que los críticos aplaudieron. Gehry resumió su enfoque arquitectónico en una declaración diciendo, abro comillas, abordo cada edificio como un objeto escultórico, un contenedor espacial, una respuesta al contexto y la adecuación del sentimiento y espíritu. En esta escultura, el usuario lleva su equipaje, su programa e interactúa con él para satisfacer sus necesidades. Si no puede hacer eso, he fracasado. Cierro comillas. Es el turno para el italiano Aldo Rossi. Nacido en Milán en 1931, creció en un ambiente marcado por la creatividad, con un padre dedicado a la fabricación de bicicletas que llevaban el apellido familiar. Durante los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial, su educación tuvo lugar en el pintoresco Lago di Como y en Lecco.
Rossi ingresó en la Universidad Politécnica de Milán, donde se licenció en arquitectura. Su temprano interés por el cine fue gradualmente desplazado por la arquitectura, aunque su pasión por el teatro nunca desapareció. De hecho, Rossi afirmaba, abro comillas, en toda mi arquitectura siempre me ha fascinado el teatro, cierro comillas. Su amor por las artes escénicas se materializó en proyectos como el Teatro del Mondo, un teatro flotante diseñado para la Bienal de Venecia en 1979. Este teatro, capaz de albergar a 250 personas, fue remolcado por mar hasta la punta de la Dogana, un lugar donde, según Rossi, terminaba la arquitectura y comenzaba el mundo de la imaginación. Otro ejemplo de su contribución al teatro es el Teatro Carlo Felice en Génova, la ópera nacional de la ciudad. En 1971, un accidente automovilístico cambió radicalmente su vida, marcando el fin de su juventud e inspirándolo a concebir proyectos tan significativos como el cementerio de San Cataldo en Módena. Para Rossi, las ciudades eran campamentos para los vivos, mientras que los cementerios eran ciudades para los muertos. Este concepto quedó plasmado en su diseño del cementerio, que ganó el primer premio en un concurso ese mismo año. El cementerio de Aldo Rossi no tiene techos, pisos, ventanas o puertas, son aberturas que pueden adquirir los distintos usos. Estéticamente hay quienes lo encuentren atractivo, hay quienes no. Lo importante aquí es que el arquitecto milanés logra conectar la arquitectura metafísica, en donde el visitante se enfrenta inevitablemente con la idea de la muerte. Rossi también dejó su huella en la vivienda social, con proyectos como el complejo Galliarates en las afueras de Milán. Construido entre 1969 y 1973, el proyecto, caracterizado por su sencillez estructural, fue pensado para ser replicado fácilmente. Más tarde, Rossi aplicó su visión arquitectónica a una variedad de soluciones residenciales, desde casas individuales hasta grandes edificios de apartamentos y hoteles. En los Estados Unidos, Rossi dejó su sello con proyectos como las Casas Pocono en Pensilvania y el Arco Monumental en Galveston, Texas. Cuando Aldo Rossi fue invitado a Harvard para pronunciar la conferencia Walter Gropius, el arquitecto español Rafael Moneo destacó, abro comillas, cuando los historiadores del futuro busquen una explicación de por qué cambiaron las tendencias destructivas que amenazaban nuestras ciudades, el nombre de Rossi aparecerá como uno de los que ayudaron a establecer una actitud más sabia y respetuosa. Cierro comillas. Este reconocimiento subraya el impacto duradero de Rossi tanto en la arquitectura moderna como en la posmoderna y su legado como uno de los grandes teóricos y arquitectos de nuestro tiempo. Sigamos con Robert Venturi. Es un arquitecto cuya obra desafía la categorización. Para él nunca existe una única solución y se resistía a ser etiquetado como posmodernista. Venturi afirmaba que el movimiento moderno estaba casi bien, destacando su estrecha afinidad con los principios básicos del modernismo, pero también subrayando la importancia del uso humano, la memoria, la comodidad y el entretenimiento en la arquitectura. Gracias a él se ha legitimado la aceptación de lo casual y lo improvisado en el entorno construido. El primer trabajo profesional de Venturi fue en la oficina de Iro Saarinen, donde participó en proyectos como el diseño del Centro Memorial de Guerra del Condado de Milwaukee. Más tarde trabajó en las oficinas de Louis Kahn y Oscar Stoneroff en Filadelfia, donde desarrolló un estilo que pronto captaría la atención de la comunidad arquitectónica. Uno de sus primeros proyectos destacados fue una casa diseñada para su madre en el barrio de Chestnut Hill en Filadelfia, diseño por el que recibió premio. Entre otras obras emblemáticas de Venturi se encuentran la Guild House en Filadelfia, un complejo de 91 apartamentos para personas mayores, el Allen Memorial Art Museum en Oberlin, Ohio, la ampliación de la National Gallery of Art en Londres y el reciente Seattle Art Museum. Venturi no trabajó solo, su esposa Denise Scott Brown ha sido su socia y colaboradora desde 1969. Scott Brown fue conocida por su enfoque en la relación entre la arquitectura y la planificación y las condiciones sociales. Su influencia en la teoría y diseño arquitectónicos ha sido fundamental en la evolución de la firma y en proyectos como el libro Learning from Las Vegas, junto a Venturi y Steven Eisner.
que exploró la expansión urbana y los suburbios a través de la lente de sus teorías arquitectónicas. Dato curioso sobre Venturi: en su libro A View from the Campidoglio, Selectos Ensayos, Venturi reflexiona sobre la arquitectura y confiesa que la obra de Alvar Aalto tuvo un gran impacto en su trabajo, considerándola la más conmovedora y rica en lecciones tanto artísticas como técnicas. Con su característico enfoque humano y humorístico, Venturi añade, abro comillas, pero la característica más entrañable de Aalto para mí, mientras me esfuerzo por terminar este ensayo, es que no escribió sobre arquitectura, cierro comillas. Venturi también cuestiona la noción tradicional de coherencia en la arquitectura, sugiriendo que mientras que la fortaleza de los maestros modernos residía en la coherencia, la suya debería residir en la diversidad. En un momento donde la arquitectura se enfrentaba a cambios significativos, Venturi defendió la complejidad y la diversidad como las verdaderas naturalezas de la ciudad, reconociendo que los movimientos de transformación deben adoptar formas diferentes en respuesta a esa complejidad inherente. Y lo anterior lo pueden leer en su interesante libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, uno de los textos de teoría de la arquitectura más importantes de la segunda mitad del siglo XX y uno de los primeros en cuestionar de una forma global y contundente las ideas y preceptos del movimiento moderno. Sigamos con Álvaro Siza Vieira, nacido el 25 de junio de 1933, en la pequeña ciudad costera de Matosinhos, al norte de Oporto, Portugal. Es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Desde joven Siza mostró un talento innato para la arquitectura, completando sus primeras obras, 4 casas en su ciudad natal, antes de terminar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oporto en 1954. Ese mismo año, con solo 21 años, abrió su propio estudio en Oporto, marcando el inicio de una carrera que redefiniría la arquitectura moderna en Portugal y más allá. Esto es una inspiración para las recientes generaciones de arquitectos. En 1966, Siza comenzó a impartir clases en la Universidad de Oporto y en 1976 fue nombrado profesor titular de arquitectura. Su influencia en la educación arquitectónica se extendió a nivel internacional, siendo profesor visitante en instituciones prestigiosas. A lo largo de su carrera ha sido invitado a compartir su experiencia en universidades y congresos en todo el mundo, desde Europa hasta América Latina. Siza ha sido ampliamente reconocido por su obra, recibiendo numerosos premios y honores. La Fundación Alvar Aalto le otorgó la Medalla de Oro y su proyecto de vivienda del barrio de Malagueira, en Évora, Portugal, le valió el primer premio verde Verónica Rutsch de la Universidad de Harvard. Este proyecto, iniciado en 1977 tras la revolución en Portugal, consistió en la construcción de 1.200 viviendas de bajo costo integradas de manera armoniosa en el paisaje rural de Évora. Y dijo, abro comillas, la dificultad no está en construir una casa, sino en construir una comunidad, cierro comillas. Desde el inicio de la construcción de vivienda colectiva durante la Revolución Industrial hasta la década de 1980, la vivienda se ha ido transformando según las necesidades del momento, ya sean sociales, económicas o políticas. En el siglo XIX hubo un periodo en el que el sistema de alcantarillado de la ciudad enfrentó pésimas condiciones habitadas por la clase trabajadora, quienes eran las únicas personas de origen que utilizaban viviendas colectivas. La organización de la Grilla de Santa María fue el modelo para el dibujo del nuevo barrio, formando un patrón de nuevas calles de pequeños fragmentos en una grilla paralela. Un sistema de acueductos de hormigón levantado conecta los grupos residenciales separados entre sí y proporciona la infraestructura para el agua y la distribución eléctrica. Los acueductos eran una característica de la época romana y luego de la época renacentista. Se utilizaron canales hechos de bloques de hormigón que se apoyan en columnas que forman una estructura continua a modo de galería que conecta los barrios, suministrando el servicio a cada casa. El acueducto fue justificado por el bajo costo y a la vez funciona como un elemento de planificación a gran escala que conecta barrios y forma áreas públicas definiendo diferentes accesos.
Las residencias de Malagueira son de tipo patio o atrio, con una planta en forma de L, con dos grupos de recintos que dan a un pequeño patio interior. Ya les hablé acerca de las tipologías arquitectónicas en el video de las Case Study Houses, la casa número 21 de Pierre Kinney. Y si no lo han visto, les dejo por acá una cajita con el enlace para que cuando se acabe este video vayan a verlo. Sigamos con el proyecto de Malagueira. Su composición es enmarcada por diferentes juegos de llenos y vacíos. Esta manipulación de las combinaciones de pares es una clave para lograr un ritmo agradable a la vista, logrado solo con dos tipos de viviendas. La revista Casabella, en su edición de julio de 1986, elogió la arquitectura de Sisa por su extraordinaria sensación de libertad y frescura, destacando su capacidad para capturar el espíritu heroico de la arquitectura moderna, a través de una continua aventura de diseño. Finalizamos con el japonés Fumihiko Maki. Es un arquitecto que se define a sí mismo como modernista sin lugar a dudas. Nació el 6 de septiembre de 1928 en Tokio. Maki es conocido por sus edificios directos y sobrios, hechos de metal, hormigón y vidrio, los materiales clásicos del modernismo. Sin embargo, su paleta de materiales se ha ampliado con el tiempo para incluir elementos como mosaicos, aluminio anodizado y acero inoxidable. Maki es un firme defensor del uso de nuevas tecnologías en la arquitectura, integrando sistemas modulares en sus construcciones para aprovechar al máximo los recursos disponibles. A lo largo de su carrera ha hecho un esfuerzo consciente por capturar el espíritu de un lugar y una época, creando edificios que no solo se adaptan a su entorno, sino que también lo enriquecen. Uno de los conceptos clave en la obra de Maki es la creación de escenas inolvidables, entornos que fomentan la interacción humana y que perduran en la memoria de quienes lo experimentan. Esta filosofía se refleja en cada uno de sus proyectos, donde el diseño está siempre al servicio de la experiencia humana. Concuerdo. También es conocido por su enfoque en la fusión metabólica, que combina lo moderno con las tradiciones japonesas. También les hablé del metabolismo en el video de Premios Pritzker de 1985 a 1988 con el arquitecto Kenzo Tange. También les dejo en la cajita para que puedan ir a verlo. Contribuciones de Maki en el mundo, pues él fue una figura clave en el movimiento metabolista y ha sido fundamental en la evolución de la arquitectura contemporánea en Japón. Proyectos destacados como el Centro de Tecnología Fujisawa es un ejemplo de su capacidad para integrar tecnología avanzada con sensibilidad estética. La filosofía de Maki siempre ha creído en la creación de espacios que promuevan la interacción humana y la conexión con el entorno, combinando lo moderno con lo tradicional. Así cerramos este recorrido por los ganadores del Pritzker de 1989 a 1993. Ya nos vamos acercando a los del siglo XXI. Cada uno de estos arquitectos ha dejado una marca en la historia de la arquitectura, enseñándonos a ver el mundo a través de una lente más rica y compleja. Si les han gustado mis videos y les han sido útiles, no olviden darle like, suscribirse y dejarme sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría explorar en el futuro. Recuerden que pueden visitar mi página web, ver un poco de mi trayectoria, los servicios y productos que ofrezco y seguirme también en el Instagram, estoy como Pasaporte Arquitectónico. Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima. Chao.